Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro video en nuestro canal. Hoy vamos a estar hablando del segundo pilar de la interpretación de la astrología, que son los planetas en sí mismos. Sin mucho más preámbulo, comencemos con el video. Hasta ahora hemos visto planetas que son personales, que tienen muchísimo más que ver en juego con nuestra persona. Ahora vamos a empezar a ver los planetas, primero, sociales. Pasa algo en el cielo, pasa algo en bueno, justamente en nuestra conjunto de planetas, que es después de Marte un cinturón de asteroides. El próximo que sigue es Júpiter. Y ya tenemos un cambio total de dimensiones. Tenemos un cambio. Júpiter es más grande. Pues todos los planetas son más grandes. Densidades. De órbitas. Tenemos ya. Las cosas como que cambian mucho después del cinturón de asteroides. En general. Y va a pasar un poco. Se va a notar esto. Ya entramos en un ámbito social. Ya entramos en un ámbito de bastantes personas. Júpiter, siendo el primero, tiene que ver, por un lado, con debatir. Mucho Júpiter es alguien que le gusta debatir. El debate se hace con otros. Tiene que ver con mi sentido de vida. Mi sentido de vida lo va a marcar un poco Júpiter, lo que yo quiero de sentido de vida. Tiene que ver también con la conciencia, al igual que el Sol. Sol y Júpiter tienen que ver con la conciencia, con lo que yo, más bien Júpiter es con lo que yo me hago consciente. Yo me hago consciente de tal cosa. Tiene que ver, por supuesto, con la expansión. Tiene que ver esta idea, de nuevo, de la conciencia. Yo me hago consciente de esto, yo me expando, mi conciencia se expande. Tiene que ver, aparte, con el crecimiento. Crecimiento de todo tipo, corporal, bienes, todo lo que tenga que ver con crecimiento. Tiene que ver Júpiter. Bueno, acá ya entramos en el ámbito de personas, podemos pensar en los tíos, en parientes lejanos, en el extranjero. Si en Mercurio pensábamos en viajes cortos y también estudios tempranos, como lo son la primaria, en Júpiter ya pensamos en estudios avanzados y viajes largos. Generalmente por decisión, estos estudios universitarios o doctorados, todo lo que es de universidad hacia adelante Júpiter, todo lo que tenga que ver con una elección de estudio de Júpiter. Entramos en un ámbito también de religión, entramos también en un ámbito espiritual, ya más si se quiere por general, todo lo que tenga que ver con lo espiritual entra por Júpiter. Después va a ir para Neptuno, pero entra por Júpiter, o por lo menos da salida por ese lugar. Todo lo que tiene, bueno, ya lo dije, lo del sentido de vida. También Júpiter tiene que ver con la suerte, pero aquí hay que tener un ojo. Depende, pero en realidad Júpiter suele darte suerte cuando te va mal. Cuando te está yendo muy mal, el golpe de suerte que te hace como salir de ahí o salvarte es Júpiter. Ese golpe de suerte es Júpiter. Por ejemplo, mucha gente que tiene Júpiter en casa 8 se pregunta ¿dónde está mi suerte? Y generalmente tiene que ver con que te salvan de milagro de cosas. Por ejemplo, que alguien en la calle te empuje y cae algo que te iba a partir el cráneo. O casa 12, generalmente tiene que ver con una suerte que la persona no se da cuenta, pero todo el mundo le dice. Supongamos, la persona iba a viajar, no sé, iba a viajar por tierra un fin de semana a un lugar, decidió salir un poco más tarde, o tomarse, o se demoró en el aeropuerto, en la estación, o salió un poco más tarde. El caso es que no fue al horario que pensaba, fue un poco más tarde, y después resulta que si hubiese sido en ese horario, hubo un accidente muy fuerte en ese horario, y si hubiese ido, por supuesto, se hubiese accidentado. La gente le va a decir, pero tuviste un montón de suerte, hubiese salido en esa hora, te hubiese ido re mal. Pero la gente va a decir, no, bueno, pero no, en realidad no, porque me demoré, que esto, que el otro. Es suerte que yo no veo como suerte, pero el resto sí. Siempre está esa suerte. La pregunta es si la vemos o no la vemos, se puede usar o no se puede usar. Por supuesto tiene que ver con la expansión, como decía, independientemente de todo eso. Eso por un lado.
porque hay que entender de dónde viene la suerte de Júpiter. Júpiter también tiene que ver con los momentos en donde soy premiado, al igual que va a tener que ver Saturno. Momentos de mucha felicidad, mucha también celebración, va a estar muy presente Júpiter. Y bueno, por supuesto, nacimiento de hijos, crecimiento de familia, casamientos, todas estas cosas tiene Júpiter que ver. Uno, por expansión de familia, por expandirse, y otro también por que se supone son momentos de alegría, momentos alegres. Júpiter va a estar en todos esos ámbitos. Ahora bien, vamos a continuar. Eso por Júpiter. Continuemos con nuestro querido Saturno. Ya con Saturno entramos en un ámbito un poquito más delicado. Con Saturno, siendo planeta que ya se vive en la adultez, hasta Júpiter se vive en la juventud, Saturno ya se vive en la adultez, mínimo de 21 para arriba. Específicamente se vive a los 29, su retorno. Pero quien tenga mucho Saturno no puede ser que lo viva un poquito antes. Principalmente ascendentes suelen tener que asumir responsabilidades ya muy jóvenes. Pero bueno, va a depender siempre de que tanto fuerte tenga uno cierto planeta. Saturno va a tener que ver con mi estructura. Saturno va a tener que ver con cómo sostenerme a mí, tanto emocional, laboral, profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a distinguir profesión de trabajo, porque a veces yo tengo una profesión u ocupación, no es lo mismo que mi trabajo. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, yo mientras estudiaba astrología trabajaba de otra cosa, yo tenía un trabajo por un lado y profesión por el otro. Eso hay que distinguirlo. Saturno tiene que ver, bueno, con mi profesión, tiene que ver con mi figura paterna, o la figura, mejor dicho, que me pone límites, si no le quieren decir difícil paterno, quien les pone límites tiene que ver Saturno. Saturno también tiene que ver con los abuelos y las figuras de tercera edad, ¿no? Que nos comprenden en nuestra diario. Saturno, Luna, muy probable el trabajo justamente, ¿no? Con gente de edades más avanzadas o más grandes mínimamente que nosotros. También puede ser padres adultos, ya más grandes, ¿no? Padres de 40 años, ya cuando nacieron, etcétera, etcétera, etcétera. Puede tener que ver. Saturno tiene que ver con las figuras de autoridad que me voy cruzando. La relación con Saturno tiene mucho que ver con si peleo o no peleo con la autoridad. Las leyes, cómo me llevo con las leyes. Qué tanto me juzgan y no me juzgan, qué tanto me juzgo y no me juzgo, tiene mucho que ver Saturno. El juzgar es algo muy saturnino. Y el famoso, querido y maravilloso retorno de Saturno. El retorno de Saturno da mucho miedo y es muy importante. Sí, es muy importante, miedo simplemente porque está medio desinformado. De todos los planetas vamos a hablar un video en algún momento, específicamente cada planeta, y vamos a tocar muy de lleno el retorno de Saturno. Pero les puedo dar, aunque sea un adelanto, algo más simple. El retorno de Saturno es un momento en el cual Saturno te pregunta justamente, ¿te puedes sostener solo? Emocional, laboral, físicamente, ¿te puedes sostener? La respuesta es sí o no. Si viven solos, si están estudiando, si están trabajando, y si reconocen que están haciendo lo que deben hacer. El deber es algo muy saturnino. Y Saturno va a juzgar. Va a juzgar, metafóricamente hablando, y va a dar su criterio. Si tienen límites o no tienen límites también. Básicamente, si se pueden sostener solos, Saturno les premia un montón. Les puedo dar miles de ejemplos. O sea, cuando mucha gente, ¿no?, que ya trabajaba, ¿no?, ya tenía un perfil independiente, ¿no?, bastante de sostener, el autosostén bastante importante, mejor dicho. Ya para el retorno de Saturno, generalmente Saturno les daba un beneficio muy fuerte para anclarse mejor. Y en el lado que tenían frágil, les da como un extra, un tiempo extra para que lo elaboren o lo recapaciten. Te da un tiempo extra. Y la gente que no tiene límite para nada,
Generalmente con Saturno, ahí viene la representación antigua de Saturno, hay un límite, ¿no? Saturno, ahora voy a entrar un poquito en eso, pero quiero terminar con lo del retorno. Hay varios retornos, el primero es a los 29. Saturno es muy parecido al colegio. En el colegio, cuando uno va a pasar de año, tiene que rendir exámenes. Saturno es esa época donde hay que rendir exámenes. Hay exámenes que se aprueban, exámenes que no. Si no lo desaprobaste por mucho, volvés a dar el examen. Si lo volviste a desaprobar, te lo llevas al año que viene. Tenés que dar esa materia el año que viene. Y pasaste de año. Ahora, si muchas materias las desaprobaste, se termina para atrás. O tenés que repetir el año, y en el caso de que ya hayas repetido muchas veces, ahí sí, te expulsa Saturno, por así decirlo. Pero Saturno siempre te advierte. Saturno, si bien es el que juzga, no es el que ejecuta. Saturno es el juez, pero no el verdugo. El verdugo es Plutón. El juez es Saturno. Y Saturno siempre te advierte. No es un planeta que ocurran las cosas de inmediato, no, para nada. De hecho, es un planeta que va bastante más despacio en su ejecución de cosas. Siempre te da tiempo. Básicamente, si les está por tocar el retorno a Saturno, recién lo pasaron, fíjense ese año en qué es lo que están flaqueando más, o qué es lo que saben, porque ustedes ya lo tienen que saber. Saturno no es algo Saturno no te juzga por algo que no sepas. Si ustedes ya saben que deben hacer algo, y no lo están haciendo, que es muy importante, y están cerca de su retorno, recién lo pasaron, eso es algo vital para Saturno, más si tiene que ver con un fundamento de ustedes. Háganlo, intenten solventarlo, porque digo, Saturno da tiempo. Saturno no es un verdugo que ejecuta así, no va por ese lado Saturno. Saturno da tiempo, los deja hacer de nuevo. Obviamente, si hicieron un montón de cosas que no van con Saturno sin límite total, ahí sí. Por ejemplo, los famosos, las estrellas de rock de los 27, los famosos 27, los que se desuscribieron de la vida a los 27, son gente que no tenían nada de límite. Nada. Y rechazaban todo el límite. Entonces Saturno, ahí sí, ya desaprobaste muchísimas materias, pero no es lo frecuente. Sí, Saturno tiene que ver con la desuscripción de la vida, pero más por una cuestión de edad, más por una cuestión corporal, más porque el cuerpo ya llega a su última etapa, no porque inmediatamente ocurre algo que chao, no tiene que ver con eso. Saturno también tiene que ver con los huesos, ahora recordando esto de la edad, con la espalda, dolores de hueso, espalda, rodilla, es algo muy común de un Saturno muy fuerte. Uno puede tener un Saturno súper bueno, muchos Saturnos, les puede ir muy bien saturninamente, pero les va a doler un montón los huesos y la espalda, porque tiene mucho. O sea, tiene mucho, por más que sea bueno. Tiene mucho y va a pasar esas cosas. Saturno tiene que ver con cualquier cosa ósea, los dientes, todo lo que es óseo tiene que ver nuestro queridísimo. Por eso Saturno también se vive más adelante en la vida, ¿no? Porque tiene que ver justamente con cuestiones que se desarrollan a lo largo de mi vida. Yo no desarrollo mis huesos hasta que no soy adulto, completamente. Es exactamente lo mismo. Eso por el lado de nuestro querido Saturno. Ahora vamos a entrar en un ámbito todavía más lejano, con los últimos 3 planetas que nos quedan. Muy bien, vamos a seguir, ahora sí, con los transaturninos. Los más lejitos, transpersonales sería, los más lejitos que tenemos. Y más influencia de alguna manera en el entorno tienen en nosotros. Acá estamos en un ámbito un poco más complicado. Estos muchachos son descubiertos en el siglo XIX. Sí, mi memoria no me está fallando ahora. Particularmente ahora no lo estoy viendo. Después lo van a ver en pantalla ustedes. Lo van a estar viendo en pantalla. Yo ahora mismo no lo estoy viendo. Mi memoria me puede fallar. Igual quedaré como que no coincido simplemente con la imagen. Pero estos literalmente se descubren cuando el telescopio es refinado. Y tiene que ver literalmente, el primero que se descubre es Urano, teniendo que ver con los avances tecnológicos. Urano tiene que ver con los avances tecnológicos.
Y Urano, en nuestra persona, porque puedo hablar un montón de Urano, voy a hablar específicamente en nosotros, tiene que ver con nuestra fase quizás más innovadora, más original, más rebelde, si lo quieren, esa fase que es inconformista de alguna manera de nosotros. Tiene que ver también con aquello que me puede dar ansiedad o me puede dar cierta brusquedad en los eventos, en las cosas, que soy muy brusco para hacer esto. Eso también tiene que ver con Urano. Urano muy fuerte en la carta. Acá como ya no es, como justamente son transpersonales, ya no van a tener o sea, la repercusión en nuestra personalidad va a ser más disuelta, como más general. Por eso estoy hablando en general, ya no es como un Marte de lo que yo hago. No es yo soy rebelde. Tiene que ver con mi rebeldía interna, pero no es tanto una acción concreta, o yo me siento nervioso o ansioso por algo, o en el ámbito que me siento un poco así o más innovador, pero no tiene que ver, ya no es tanto como lo que a mí me gusta, ya no es tan definido. Saturno tiene que ver con mis estructuras de adulto, ya no es tan definido. Sí, Urano va a tener mucho que ver con los escenarios, como digo, que son muy bruscos, escenarios en esta vida que, bueno, yo me tengo que aprender a flexibilizar, a ser más innovador, mezclando un Saturno y un Urano muy fuerte, da gusto por leyes, por ejemplo, normas. Urano también tiene que ver con mi idea de mérito individual, lo personal, la meritocracia tiene que ver con Urano, mi idea y mis perspectivas sobre eso tienen que ver mucho con mi Urano. Urano también se asocia a la idea de cómo conectar con la gente, y como desconecto también, por supuesto, como conecto y desconecto en cierto momento. Cualquier cosa eléctrica, si yo tengo un Urano muy fuerte, no es raro, o en el año tengo un Urano fuerte, no es raro que tenga descargas eléctricas, que toque y me dé electricidad, tensión. Más o menos puede ser desde un choque de corriente muy fuerte hasta sentir muchas veces esto de que toco algo y se me va, ¿no? Como esta sensación de me dio un choquecito. El choque es algo muy uraniano. Más que marciano, es algo muy uraniano. El choque que yo no espero. El choque de Marte, si yo me genero un choque de Marte, es algo que yo veo de frente venir. Yo veo venir algo de frente que me va a golpear, algo que me va a chocar. Eso es Marte. Si lo que viene por el costado y no lo veo, eso es Urano. Urano tiene que ver con el choque que yo no me espero. Es algo espontáneo, es algo que pasa en cualquier momento y pasó. Urano tiene que ver mucho con los choques y las cosas que ocurren sin esperarme, o de la nada, cosas que no me veo venir. Tiene mucho que ver Urano. También Urano tiene que ver mucho con las oportunidades que me ocurren en la vida. Las oportunidades también tienen mucho que ver con Urano. El momento de oportunidad es algo muy uraniano. Donde puedo, no sé, me puede ir muy bien, puede salir algo muy grande, un negocio muy grande, conocer a alguien. Tiene mucho que ver con Urano. Lo que sí, Urano es el planeta más asociado a la idea, como digamos, humana, a la idea de humana. De hecho, Urano se asocia en los tiene que ver más con el rasgo humano y tiene es todo lo opuesto a lo que es la luna en cuanto instintivo. Urano no suele ser bueno, cuando estoy pasando un momento uraniano fuerte, buscar gente. A pesar de que Urano tiene que ver con los grupos y las redes, pero tiene más que ver en una cuestión de actividad. Yo hago grupos porque estoy intentando hacer una actividad que es mejor grupal, o un taller. Estoy intentando hacer algo, no sé, por la sociedad, pero porque es mejor hacerlo en grupo. No porque el contacto humano sea el fin, sino es el medio. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si están pasando una época uraniana muy fuerte, o cuando los 40, cuando toca Urano fuertemente, no busquen gente. Si buscan gente como quiero conocer una pareja o quiero conseguir amigos, Urano los va a revolcar por el piso. Si mejor busquen actividades nuevas, cosas nuevas que sí involucren gente,
Y ahí van a conocer a la persona que quieren. Pero tiene que ser por medio de una actividad que les guste. Es decir, la persona no tiene que ser el fin, por así decirlo. Porque Urano con las personas no se lleva bien. Con las actividades sí. Con lo que quieran hacer, sí. Bien. Voy a dejarlo ahí con Urano. Como digo, de cada planeta, algún día vamos a ver un video específicamente de cada planeta, porque hay un montón que hablar, pero lo vamos a acotar ahí en cuanto a su interpretación. Bien, vamos a continuar con Neptuno. Neptuno, de nuevo, ya esta parte de los planetas es más difícil encontrarlos en mi persona. O sea, se pueden encontrar, pero un poco menos. Específicamente, la personalidad de Neptuno tiene que ver con lo que yo sueño, con lo que yo aspiro, igual que Júpiter. Júpiter tiene que ver con mis ambiciones. Un poco Neptuno también, pero son esas ambiciones como muy ilusiones, muy ilusorias, como muy altas. Júpiter quiere ser, por ejemplo, jefe. Quiere ser un jefe. Júpiter-Saturno. Neptuno ya me diría, quiero ser un jefe muy grande. O sea, un jefe de mucha plata. Distinto puede ser un jefe de un local. Y estoy bien. No. Neptuno tiene deseos mucho más grandes. Por eso Neptuno tiene que ver con nuestros sueños. Con lo que yo sueño, no solo de soñar de lo que duermo y estoy soñando, mundo onírico si lo quieren, realidad onírica o de sueños, inconsciente, también tiene que ver con inconsciente igual que la luna, sino también tiene que ver con lo que yo aspiro y lo que yo quiero conseguir. Tiene que ver, por supuesto, con cómo me ilusiono, de qué me ilusiono, generalmente con quién me ilusiono. Neptuno, imagínenselo como una cortina de agua. Imaginen que ustedes quieren algo y lo ven a través de una corriente de agua. Esa corriente de agua distorsiona, se ve muy hermosa, pero distorsiona. Esa distorsión es lo que hace Neptuno. Un Neptuno muy fuerte. También Neptuno tiene que ver con mi sistema inmune. Por cierto, lamentablemente no lo escucharon con Urano, lo van a escuchar acá. Urano tiene que ver con las descargas eléctricas en mi cuerpo. Un Urano fuerte puede darme espasmos. Espasmos a lo largo del cuerpo. Inclusive en el peor de los casos puede generar una arritmia. Tiene que ver con el pulso que genera el corazón. Y en el caso muy bueno puede darme reacciones muy rápidas. Ser muy rápido para reaccionar corporalmente, tener muchos reflejos. Lo escucharon con Neptuno. ¿Qué le vamos a hacer? En el caso de Neptuno tiene que ver con mi sistema inmune. Mi sistema inmune, literalmente, los glóbulos blancos, tiene que ver con Neptuno y con los virus que yo puedo o no asimilar. Si tengo un Neptuno muy bueno, tengo un sistema inmune muy bueno. Generalmente voy a tener alergias, independientemente las alergias son muy neptunianas, también las cosas crónicas, pero más las alergias. Puedo tener un Neptuno muy bueno, igual voy a tener, o sea, un sistema como que se regenera medianamente rápido de virus, pero igual voy a tener muchas alergias. Neptuno también tiene que ver con los diagnósticos que son difíciles de dar, igual que Urano. Pero Urano con tecnología se resuelve. Neptuno se suelen dar tarde los diagnósticos. Independientemente de que sean graves o no, suele haber cierta tardanza en mis diagnósticos. Por eso, quien tenga un Neptuno casa 6 o lo que sea, háganse varios chequeos. También tiene que ver con, como decía, los glóbulos blancos, la parte de los virus o de las enfermedades, ¿no?, que pueda tener por ese lugar. Neptuno. ¿Qué más? Ya dije la parte de la ilusión, ya dije la parte de los sueños, ya dije la parte inmune, la parte alérgica de nuestro queridísimo Neptuno. Neptuno también puede ser muy bueno para ventas, para fama, igual que hablamos de Mercurio. Puede ser muy bueno para vender. Muy bueno para vender cuestiones intangibles. Todo lo que es intangible se vende muy bien con Neptuno. Un Neptuno muy fuerte puede dar a la persona el trabajo con líquidos, con gases. Puede ser venta de líquidos, ¿no? Generalmente asociados a como perder un poco todo lo que es inconsciente, ¿no? La conciencia, véase alcohol. No hace falta que sea, por supuesto, de manera ilícita, totalmente ilícita la venta de alcohol, tiene que ver con la disminución de la conciencia. Gases, puede ser venta de tabaco o de evaporadores también, vaporizadores, gases,
líquidos, también combustibles, gas, venta de gas, tiene que ver Neptuno. Neptuno, aparte de lo espiritual, yo estoy intentando mencionar lo que nunca se menciona. Por supuesto, Neptuno también tiene que ver con lo espiritual, al igual que con Júpiter. La parte más espiritual tiene que ver con Neptuno. Un Neptuno muy fuerte da conexión muy fuerte con lo espiritual. Pero hay que ver en dónde está. Porque si hablamos de Capricornio, casa 10, también puede ser un muy buen economista. Neptuno da muy buena interpretación a lo simbólico. No solo es espiritual, lo simbólico también es matemáticas, son símbolos, química, todo lo que es intangible, venta de inmuebles, de vehículos, todo lo que sea intangible, bueno, vehículos si no está en concesionario, todo lo que sea intangible es muy bueno Neptuno. También recuerden eso. Y eso por el lado de nuestro queridísimo Neptuno. Bien, vamos a continuar con nuestro último amigo, con Plutón. En el caso de Plutón, acá sí ya tenemos al verdugo. Plutón es el verdugo. Saturno es el que te anuncia que si no haces lo que tenés que hacer va a venir Plutón. Plutón es el que viene y ya no te espera. Es saquemos lo que no sirve. Y es así de simple. Y lo sacamos. Plutón te quita lo que no sirve. Lo que te hace mal o lo que no te hace progresar, si se quiere decir espiritualmente hablando. Plutón tiene que ver también con dónde se mueven las situaciones de poder en mi vida. Eso me va a meter en el escenario es el dónde, pero tiene que ver con las situaciones de poder en mi vida. Quiénes ejercían más poder, con quién yo ejerzo más poder, eso ya tiene que ver las relaciones de los planetas. En general tiene que ver con el poder en mi vida. Por un lado, generalmente cuando somos jóvenes, ¿quién ejerce poder sobre nosotros? Y cuando somos adultos, ¿dónde yo ejerzo poder? ¿O de qué forma ejerzo poder? Y cómo quiero conseguirlo. También Plutón tiene que ver, al igual que Neptuno, con aquello que no se ve a simple vista. En el caso de salud, puede tener que ver con enfermedades o cuestiones que yo no puedo detectar o no puedo ver a simple vista. Es conveniente hacerse chequeos. No digo constantemente, no es para tener taquicardia, pero una cuestión de si ya tienen cierta complicación en donde está, en cuestiones que tengan que ver con donde está Plutón, hacerlo más minuciosamente, porque recuerden, Plutón también tiene que ver con lo que yo hago muy minuciosamente. Es decir, no se ve, pero si yo lo hago muy minuciosamente, sí. No detalles, sino de escudriñar, ¿no? De ver a fondo. Plutón también tiene que ver, podríamos hablar un montón de esta cuestión de polaridad plutoniana, polaridad, lo vamos a ver en otro momento también, porque para hablar mucho tiene que ver con la parte más psicológica de los planetas. Pero en general tiene que ver con aquel que tiene poder sobre mí y con quien yo tengo poder. En general, o sea, es como el gran ámbito de Plutón. Y también en donde yo puedo tener más vitalidad. Y también en donde puedo tener menos. Plutón suele estar asociado a momentos no bonitos de nuestra vida. Generalmente los aspectos difíciles son momentos para nada bonitos. Los aspectos fluidos sí. No es que sean bonitos, pero resuelven muchísimo más rápido y resuelven muy bien. Los no fluidos se nota que son momentos muy difíciles en nuestra vida. Y bueno, hay impactos muy fuertes. Y ahí sí, la desuscripción de la vida es completamente asociada a Plutón. Cuando hay una desuscripción de vida, Plutón está asociado. Cuando hay una pérdida fuerte de el yo, si se quieren, está asociado a Plutón y al Sol. Cuando hay una pérdida de seguridad o figura materna, Plutón Luna, pérdida de hermanos, Plutón Mercurio, siempre está Plutón metido en todo esto. ¿Es malo? Está considerado como maléfico, ¿qué quiere que te diga? Pero no es que sea necesariamente malo. Tiene que ver con la idea de renovar, parte del ciclo de la vida, parte de Plutón de que lo que es un actor que te muestra que la vida se ve a través, la vida y la desuscripción de la vida están muy asociados. El suscribirse y el desuscribirse a nuestros videos están muy asociados. Es parte de la vida. Es parte de... Es cierto que Plutón es el más nuevo
descubierto. Y también todavía no hay suficientes actividades que podamos hacer para drenar nuestro Plutón. La que ya conoce todo el mundo y que todo el mundo se imagina, no la voy a mencionar. La vamos a dejar encubierto porque estamos hablando de Plutón. Pero más allá de eso, la radioactividad tiene que ver también el uranio, la reactividad, todos los cambios de materia, ¿no? La química, mucho que ver con Plutón. Pero si no te gustan esas cosas, ¿qué vas a hacer? No vas a estar haciendo juego de química. Se pueden hacer biodanzas, todo lo que tenga bio adelante también. Mucha terapia. Lo mejor que pueden hacer con Plutón, por ahora, en estas épocas, es terapia. Y arte. Es lo mejor que se puede hacer por ahora para drenar a Plutón. De a poco van saliendo más actividades y se le van asociando más actividades. Es decir, si yo les digo, ¿qué tengo que hacer con mucho Marte? Hagan ejercicio. ¿Qué tengo que hacer con mucho Sol? Muéstrense. ¿Qué tengo que hacer con mucha Luna? Cuiden o hagan crecer algo. Si tengo que mucho Mercurio, comuniquen. O sea, es fácil descubrir o decir actividades para planetas personales. Transpersonales es más difícil. Júpiter, expándanse, guíen o tengan ambición. Saturno, creen estructuras, sostengan. Es un poco más ambiguo, pero ya para los transpersonales es mucho más difícil. Neptuno un poquito más fácil, todo lo artístico y audiovisual también. Urano, actividades conectar y desconectar en grupos, pero Plutón es más difícil, se encuentra todavía, no están tan encontrados sus actividades. Las hay, por supuesto, yo quizás se me está escapando alguna, si conocen alguna déjenlo en los comentarios, pero es más, hay que verlo, hay que pensarlo, hay que analizarlo. Así que bueno, esto por los planetas, la interpretación breve y básica de los planetas. Muchísimas gracias a todos, cualquier comentario déjenlo. Vamos viendo sobre cualquier planeta que quieran, cualquier planeta que haya pensado, y lo vamos incorporando, lo vamos charlando, y cualquier idea para videos también. Muchísimas gracias, gente. Recuerden, estamos en nuestros canales, nuestra plataforma rojita, la que todo el mundo conoce. Acompáñenos, síganos en el canal. Les agradecemos un montón también en TikTok, en Instagram, estamos en todas las redes. Y espero verlos pronto, gente. Pronto. Muchísimas gracias. Les agradezco un montón. Y hasta la próxima. Chau.